Vamos a tratarle al profesor Kenneth Ramírez de la Escuela de Estudios Internacionales, analista, director de COBRI, que es un centro de investigación y análisis internacional. Comenzamos con este tema que es tan largo en la historia, la confrontación palestino-israelí. De llegarse a un acuerdo, seguramente eso baja las tensiones a nivel internacional de confrontaciones con los grupos radicales islámicos. Por supuesto, eso es lo deseable. Siempre es importante que esa solución de los dos estados, que es la solución idónea, Sí. se lo han dicho los académicos, lo han dicho todos los políticos moderados, tanto palestinos como israelíes, salga adelante. Sabemos que esa solución incluso también la ha impulsado la administración Obama. Sin embargo, bueno, el primer ministro Netanyahu reiterativamente lo ha bloqueado. Entonces, lo idóneo en este caso es que justamente a la luz de todo este radicalismo que estamos viendo y que recientemente ha impactado Francia, es importante que este conflicto intente otra vez retomar los cauces diplomáticos. De hecho, el domingo vimos en la manifestación cuando el presidente François Hollande encabezaba con Angela Merkel, a su izquierda a Mahmoud Abbas, en nombre de Palestina, y a la derecha a Netanyahu. Tal vez esto sea motivo para recomenzar esas conversaciones, ¿no? Efectivamente, eso es fundamental porque es la demostración de que, digamos, la Autoridad Nacional Palestina rechaza lo que es el terrorismo y que, digamos, lo que es Israel también lo rechaza. Entonces, en este sentido, estas autoridades responsables entre sus pueblos tienen que darle respuesta y tratar de buscar de una vez y definitivamente una solución a este conflicto que permita una salida en armonía, y sobre todo en el caso de Gaza, que han vivido bloqueados durante mucho tiempo en unas condiciones humanitarias bien precarias, y que de hecho desde Venezuela se ha alzado la voz al respecto. Creo que la búsqueda diplomática para resolver este conflicto es idónea. En este sentido, yo recuerdo que todo lo que ha sido el Partido Laborista, por ejemplo, siempre ha tenido una posición en Israel, ha tenido una posición de avanzada al respecto. Ahora, también en Palestina hay desgraciadamente dos sectores. Uno que están dispuestos a negociar y han venido a sentarse con Israel, y otro, el grupo Hamas, hostil a cualquier acuerdo, cualquier encuentro. Eso también dificulta no tener una sola parte en Palestina, ¿no? Sí, el fortalecimiento de Hamas también hay que verlo en Gaza históricamente y en perspectiva al socaire de lo que ha sido también el fracaso de todo ese proceso de Oslo que hizo, digamos, que en los años 90 avanzara muchísimo el proceso de paz. Pero importante también que a la luz de esta situación en Francia, también desde el lado israelí se ceda y se trate de ver que Hamas está tratando de reposicionarse. En este sentido, debo recordar el discurso que dio Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado, cuando dijo que Hamas era igual a ISIS, y esto no es así. Entonces, este tipo de posiciones no abonan tampoco a ningún tipo de solución diplomática. Entonces, creo que estamos en un momento que al espíritu, digamos, de todo lo que ha sido este rechazo al terrorismo, de condena de este atentado en el centro de Europa, que, digamos, se impulse lo que es la salida negociada sobre la base de los dos estados y las fronteras de 1967, todo lo que es el problema allí entre Palestina e Israel. Ahora, este problema que escapa a la situación israelí-palestina, que es el tema del yihadismo, sobre todo con el califato, lo que fue Al-Qaeda, la significación de los grandes atentados en Nueva York, en Madrid, en Londres, en Arabia Saudita, en Kenia. Es decir, esa guerra irregular, ¿hasta cuándo podemos tenerla? Bueno, de alguna forma, recordemos que ¿qué es el terrorismo? Esa respuesta de tratar de utilizar el terror como arma política, también obedece a una situación de poblaciones en el Oriente Medio que no tienen, digamos, sobre todo jóvenes, que no tienen oportunidades suficientes, que se le ha planteado durante muchos años que la alternativa al radicalismo islámico son las autocracias. En este sentido, siempre fue lamentable que ciertos procesos que en el marco de la primavera árabe, que se apuntaban en algún caso a la posibilidad de instaurar estados más o menos liberales o democracias imperfectas, hayan fracasado, por ejemplo, en Egipto. Así fue lamentable. Y, digamos, el mundo viendo el experimento de Túnez, que es un poco lo único que ha quedado en positivo y en claro de esto. Ahora, también es interesante resaltar que según se han, digamos, asomado, lo que han asomado las investigaciones con el atentado de París, es que pudiera haber sido una célula perteneciente a Al-Qaeda de la península arábiga. En este sentido, los atentados de París podrían ser una respuesta a lo que ha sido el éxito mediático que ha tenido ISIS. ¿Cómo vemos entonces esta situación de ese terrorismo que ya no solamente se justifica dentro del
problema Israel-Palestino, que era la causa primera de soportar a los palestinos, sino que ahora tiene una dimensión universal. Inclusive en África reclaman la aplicación de la Sharia, el Corán y un poco lo que hicieron en Francia bajo otro criterio de extender el dominio del Islam en el mundo. Bueno, cuando vimos en la nota también el terrorismo muy importante en el caso de Nigeria, país petrolero, sí, que obedece también a la necesidad de que en Nigeria se abra un fortalecimiento de la democracia y mayores oportunidades, sobre todo a las poblaciones musulmanas que en el norte muchas de ellas viven en extrema pobreza. Boko Haram se ha alimentado de todas esas poblaciones y se ha tratado de sumar un poco a la estela mediática que ha tenido ISIS en todo lo que es Siria e Irak. Le ha declarado solidaridad. En este sentido, debemos recordar que ahorita en febrero tenemos unas elecciones presidenciales en Nigeria, claro, unas elecciones presidenciales que debemos monitorear porque ahora se va a presentar a la reelección todo lo que es el presidente Goodluck Jonathan. Y Goodluck Jonathan es un presidente que no le tocaba, en teoría, encabezar lo que es Nigeria, en tanto que hay un sistema de rotación entre que el presidente puede pasar del norte al sur y el norte se siente excluido. Entonces Nigeria, país petrolero, potencia incluso militar de África, se ha venido desestabilizando en los últimos años y por ello debemos mantener, y toda la comunidad internacional, mantener la lupa puesta y ayudar a Nigeria a que inicie un proceso de consolidación de sus instituciones. Parece que hay dos mundos petroleros, el de los países donde una caída de precio del petróleo ha sido terrible como para Nigeria o para Venezuela y también por supuesto para Rusia, y otros países que sabían o estaban preparados para que esto pudiera por lo menos aguantarse hasta que las cosas cambien, ¿no? Efectivamente, lo que ocurre es que en ciertos países, en el caso de Nigeria, por ejemplo, siempre ha estado sometida su industria petrolera a saboteos, terroristas, contrabando y corrupción. Y por ello, digamos, no tiene una industria petrolera suficientemente consolidada, más bien ha venido en procesos de grandes demoras y por otra parte tienen una amplia población. Entonces, por ello, mucha de esa renta petrolera se la utilizan en atender esas necesidades que son cuantiosas. Por ello, hay los países africanos están, no solo en el caso de Nigeria con estos conflictos, en el caso de Libia prácticamente al borde de una nueva guerra civil. Por eso la caída de los precios del petróleo la ha impactado de manera diferente a una Arabia Saudita que tiene 750 mil millones de dólares en reservas y que por eso puede, tratar de obtener un pulmón, oxígeno, frente a esta caída dramática de precios del petróleo. Ahora sí, porque 50% desde junio del año pasado ha generado un gran impacto a nuestros ingresos petroleros. Me imagino que todos esos presidentes de esos países con problemas petroleros están tratando de forzar a los que en la OPEP no quieren rebajar la producción hacia fórmulas de poder aumentar el precio del petróleo. Esa política venezolana se inscribe en esa línea de tratar de reconquistar esos precios. Efectivamente, dentro de la OPEP ahorita tenemos dos tesis. La tesis liderada por Venezuela e Irán, que busca sobre todo recortar producción para tratar de rescatar los precios. Y esta tesis es secundada por países que tienen ingentes necesidades de financiamiento, como los productores africanos. Argelia, donde por cierto el presidente Maduro está finalizando la gira el día de hoy, Libia, Nigeria. Pero por el otro lado tenemos a las petromonarquías, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, quienes se han articulado, y Kuwait, quienes se han articulado en una posición en donde entienden que en este momento hay una debilidad de demanda petrolera mundial sumada a un aumento de lo que es la producción OPEP, sobre todo la producción de esquisto en Estados Unidos, y por eso recortar en estos momentos es contraproducente, porque llevaría a la OPEP en una espiral de recortes sencillamente para hacerle hueco de mercado a toda la producción no OPEP. Por eso estas petromonarquías han insistido que si se va a hacer algún recorte tiene que ser OPEP más no OPEP, pero Rusia no está por la labor. En este sentido debemos, observar que esa gira, que si se quiere defensiva del presidente Maduro, que ha tratado de rescatar los precios del petróleo, que han venido a agravar nuestras crisis económicas, ha intentado emular lo que hizo el presidente Chávez en el año 2000. Distintos escenarios, distintas épocas. Con una época distinta, con una coyuntura petrolera mucho más compleja, y por ello vimos que la gira no ha tenido éxito. Hoy, esta mañana, en Argelia, el presidente Maduro ha señalado que no hay consenso para un recorte, con lo cual el objetivo principal de la gira no se ha alcanzado.
Entonces debemos recordar que en consecuencia el presidente Maduro ha intentado tratar de repetir la historia, pero debemos recordar aquí que la historia realmente nunca se repite de la misma manera. Además, el liderazgo es distinto también, la época era distinta, quienes manejaban los OPEP también eran otros personeros. Y no tenemos suficiente poder de negociación, claro, porque en el año 2000 veníamos de un aumento, con una producción petrolera en Venezuela en aumento, con lo cual teníamos nosotros poder de negociación para tratar de recortar. Hoy por hoy lo que estamos es tratando de decirle a Arabia Saudita, vamos a hacer recortes de la OPEP, pero esos recortes de la OPEP se traducirían realmente en unos recortes de Arabia Saudita y las petromonarquías, por eso no van por la labor. Ahora eso obligaría también a recortar nuestra asistencia petrolera a Petrocaribe, a Cuba y a los estados del Caribe. Es que el punto es se ha intentado emular lo que fue la gira del presidente Chávez y debería el presidente Maduro recordar el consejo que dio Karl Marx, por ejemplo, en el 18 brumario de Luis Napoleón Bonaparte. La historia no se repite dos veces y cuando se repite, una es como tragedia y otra como comedia. Se intenta ser Napoleón, porque lo que va a lograr al final del día es ser un Napoleón de caricatura. Entonces, en lugar de intentar seguir emulando al presidente Chávez en una coyuntura que no es igual a aquella del año 2000, lo que tiene es que regresar a Venezuela, impulsar un gran acuerdo nacional, tratar de impulsar un cambio de modelo económico, recortar la cooperación petrolera en todos los países del Caribe y tratar de asumir una agenda reformista, entendiendo que él tiene que ejercer liderazgo y ser un presidente con otro corte.